Este fin de semana retomamos las lecturas del tiempo durante el año que habíamos dejado antes de comenzar la Cuaresma, es decir, toda la vida pública de Jesús. Y en este ciclo leemos particularmente el Evangelio de Marcos, así que vamos a ir siguiéndolo semana a semana, recordando que estamos ahora en el capítulo 3 de San Marcos. Quiere decir que estamos en el comienzo mismo de la actividad pública de la vida de Jesús. Así, en ese marco estamos ahora desenvolviéndonos y tratando de comprender cuál es el mensaje que nos deja la palabra en este día. Yo creo que para meternos un poco más en el tema de la palabra de hoy, tenemos que mirar más allá de nuestra historia y más allá del universo incluso. O sea, entender que hay una realidad que es la de Dios, que es el creador del universo, y que hay también otra realidad que es la de Satanás, que está más allá de la historia, más allá del universo. Y yo les hago una pregunta para tratar de meternos en el tema. ¿Satanás y Dios, Dios y Satanás, son amigos? Acá hay un tema que tenemos que tratar de entender un poco. ¿Dios odia a Satanás? No puede odiar. Dios no odia, Dios ama. Y Satanás es criatura de Dios. Y Dios ama a todas las criaturas. En cambio, Satanás odia a Dios totalmente. Totalmente, y quizá lo que más odie de Dios es que Dios igual lo sigue amando. Y este Satanás ha establecido una lucha contra Dios, una pelea, una batalla, que también tiene su repercusión en nuestra historia y en nuestro universo. Y eso es lo que leíamos en la primera lectura de hoy. Este Satanás que aparece allí con la figura de la serpiente. Y entonces va a ser el que introduce el pecado en el hombre. Ese hombre que estaba en comunión con su Creador rompe la comunión a través de la incitación de Satanás, a través de la serpiente. Y no solo esto, sino que cuando Jesús aparece, el Hijo de Dios, el Verbo hecho hombre, también aparece de vuelta este enemigo queriendo destruir al Hijo de Dios. De alguna manera. Entonces aparecen las tentaciones, aparece allí cuando Jesús hace esos 40 días en el desierto, aparece la serpiente de vuelta, pero también se aparece de distintas maneras, y esto es lo que va a tejer la historia del mundo, incluso hasta nuestros días. Todavía sigue este espíritu del mal suelto y realizando de las suyas en medio nuestro. Por eso es importante tener en cuenta este tema a la hora de leer el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que ocurre en el texto que aparece hoy? Que las primeras acciones de Jesús en su vida pública tienen repercusión, especialmente llega a Jerusalén las noticias de que está pasando esto allí en el norte, en la Galilea, y entonces envían a unos escribas a constatar qué es lo que está pasando allí en Cafarnaúm. Allí Jesús está alojado, viviendo en la casa de Pedro. Y allí es donde está toda la gente. La multitud se junta a través de la escucha de la referencia de algunos hechos de Jesús
que han hecho que mucha gente se acerque para pedir una sanación, para conocerlo, para pedirle algo, etc. Porque descubren que en este Jesús hay algo del misterio de Dios. La gente sencilla ha comprendido perfectamente que en Jesús está el misterio de Dios allí escondido. En cambio, aquellos que tenían que ser justamente los que disciernen el misterio de Dios, porque eran las personas más religiosas, porque eran las personas más preparadas, porque eran los dirigentes religiosos de Israel, tienen una cierta desconfianza hacia el Maestro. Y no solo esto, sino que a medida que va pasando los días, esta desconfianza se va transformando en oposición total al ministerio, al servicio que Jesús hace en medio de su pueblo. Llegan los escribas a donde está Jesús y lo acusan de que él hace los signos que hace porque el enemigo está en él. Es la acusación más terrible que podían hacer. Es decir, en lugar de ver que en él obra el dedo de Dios, como dice Lucas, ven que viene del enemigo todo esto. Por eso Jesús va a hablar allí de el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso después lo vamos a meter un poquito más. ¿De qué acusan a Jesús? De que obra con el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Vamos a tratar de ver un poco qué es esto de Belzebul. Belzebul es una palabra que inventaron los israelitas como una especie de burla hacia los dioses de los cananeos, que eran vecinos. Los cananeos tenían templos donde hacían sacrificios de animales, se le ofrecían a su dios, que es Baal. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ofrecían los animales en los altares, los mataban allí y lo dejaban. Entonces, en el altar empezaban esas ofrendas que habían hecho los cananeos, empezaban a pudrirse. ¿Y qué pasaba cuando se pudre la carne de los animales? Empieza a llenarse de moscas. Y entonces el lugar era un desastre. O sea, que era un lugar donde estaba lo sagrado y también mezclado con toda la pudrición de la carne esa y lleno de moscas. Entonces la palabra esta, Belzebul, quiere decir el señor de las moscas. Es decir, que era como una especie de burla que ellos le hacían a los cananeos, porque decían que el dios de ellos, Baal, era el dios de las moscas, como diciendo que era un dios muy inferior al dios de ellos. De esa manera dicen que Jesús está poseído por ese dios. Entonces, el dios de las moscas, el dios de la pudrición de los Baales. Bueno, entonces la acusación que hacen contra el maestro la toma muy en serio y dice que el único pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el pecado de aquellos que tienen que discernir, que saber, que creer que realmente Dios está obrando en Jesús, lo que hacen es discernir todo lo contrario, que es el enemigo el que está trabajando allí. Es como en estos tiempos aquellos que hacen fiestas y misas negras en las cuales adoran a Satanás. Es decir, a sabiendas de quién están hablando, a sabiendas de que están negando a Dios, a sabiendas de que están adorando al mal, lo siguen haciendo, o sea que están obrando en contra del Espíritu Santo. Ese pecado no puede ser perdonado, porque a lo que es malo lo atribuyen como bueno, y a lo que es bueno lo atribuyen como malo. Es un poco lo que está pasando en nuestros tiempos, si ustedes analizan con el tema del aborto. ¿Qué es eso? Estamos metiéndonos en el mal de una manera tan
evidente y sin embargo con una frescura se dice que el bien es mal y el mal es bien. Así que ahí está entonces lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Indudablemente que hay mucha ignorancia y la ignorancia será perdonada. Por eso Jesús dice en la cruz claramente: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Las autoridades religiosas de su tiempo quizá obraron por ignorancia, las autoridades romanas, el mismo Judas, pero una cosa es cuando uno sabe con quién está metiéndose y obra en contra, el antirreino, ahí es donde está haciendo el pecado contra el Espíritu Santo. Yo quería también ver en estos días, en este evangelio que se nos va mostrando, que aparece otro personaje, aparte de los religiosos, que son la familia de Jesús. La familia de Jesús aparece, los parientes, dice Marcos en el comienzo, vienen a buscarlo porque creen que Jesús está loco, está fuera de sí, está exaltado. Y también, más adelante, dice su madre y sus hermanos, es que vienen a buscarlo. Y Jesús, incómodo ante esta situación, va a decir a sus discípulos que su madre y sus hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Esto que tiene que ver con la familia es en el comienzo de la predicación de Jesús. Más adelante, a medida que va pasando el tiempo, vemos que la familia tiene una actitud distinta ante el maestro. Por eso, el tiempo en que el maestro es aprendido, que es detenido, está su madre allí al pie de la cruz, está también acompañando a los discípulos, especialmente en Pentecostés aparece su madre allí orando con los discípulos. Es decir, ya cambió la mirada que tenía su familia acerca de la persona de Jesús. Pero es muy importante esto porque no es que María está, como discípula de Jesús en primer lugar, como nosotros la tenemos, porque la madre, como si fuera que por ser pariente, entonces ya está acomodada. No, María es María porque cumple la voluntad de Dios. Los discípulos de Jesús son discípulos de Jesús no porque sean parientes, familiares, amigos, sino porque cumplen la voluntad de Dios. Es decir, por ahí está entonces esta nueva familiaridad, esta nueva familia de Jesús que va a ser llamada la Iglesia. Quería pedir en esta celebración por cada uno de nosotros para que hoy reafirmemos nuestra fe en aquel que es el Señor, que ha venido a destruir al enemigo, que es Satanás, y sus obras. Es lo que decimos en el bautismo, y nos ponemos de ese lado. Por eso renunciamos a Satanás, renunciamos a sus obras, renunciamos a sus engaños. Así decimos en el bautismo, renovando un poco entonces nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios